Bien, jóvenes, vamos a continuar analizando lo que es el plan maestro y se estaba hablando acerca de los diferentes destinos, diferentes lugares donde las personas suelen transitar, ¿no? Bien, entonces ya habíamos visto una parte, así que vamos a continuar. A ver, un momento. Bien, entonces aquí tenemos una descripción del estudio de los diferentes destinos y lugares donde las personas suelen dirigirse, ¿sí? Después de su trabajo, la mayoría se divide a su hogar, algunos van de compras, de su hogar van de compras, lugares de turismo, pero en su mayor parte van a lugares de trabajo, ¿no? Y una pequeña parte a la educación. Bueno, de la educación también a sus hogares, y así funciona la forma de transportarse que tienen las personas. Entonces ya se tiene antecedentes de cómo las personas aquí en el medio de Cochabamba utilizan el transporte y en qué actividades. Ahora, la idea es realizar proyecciones, ver a futuro cómo la situación va a ir cambiando a fin de tomar medidas en el momento, ¿sí? Así que esta parte tiene que ver con proyecciones de desplazamiento y modos de transporte, ¿no? Bien, entonces más adelante se está explicando los resultados de la matriz origen-destino. Se han simulado 84 nodos, se ha utilizado un programa para esto. El número de personas por vehículo aproximadamente de 6,5. Número de vehículos privados 4.89. Y vamos a ver un detalle acá. Para el año 1993, fíjense, se ha determinado esto, ¿no? Personas en vehículo privado, tanto microbuses, trufibuses, taxis y demás, ¿no? Y ahí están los porcentajes y suma un 100%, ¿no? Entonces se han sacado datos que se pueden analizar y estudiar, ¿no? Bien, entonces ahí están las rutas origen-destino. Está la tabla donde muestra los porcentajes en cuanto se usa el transporte público y el transporte privado. Y aquí se ve qué es lo que ha pasado en el año 2000. Ha habido un ligero incremento, como notamos, y la matriz de desplazamiento, fíjense, se ha aumentado bastante, ¿no? Parece ser de que a medida que pase el tiempo, las personas van utilizando más el transporte, ¿sí? Pero el transporte privado ha ido creciendo, ¿no? Bastante. Para el año 2002 también se ha hecho, pero la cantidad de personas también ha subido a 1.528.500 habitantes. Ahí está, fíjense, el transporte privado se ha incrementado bastante comparado a la gestión anterior. Y lo mismo del transporte en buses, ¿sí? Ha habido mucha necesidad de transporte y se tienen aquí algunos datos. Desplazamientos de personas al día, 4. Y se tienen como 64,000 pasajeros por jornada, ¿no? Entonces, se analiza y se puede encontrar algunas cifras que pueden ser importantes, ¿no? Bien. Ahí está lo que es la proyección del parque automotor, cómo va a ir creciendo la cantidad de motorizados más adelante. Ahí está el número de vehículos proyectados. Fíjense que a medida que va pasando el tiempo, para el año 2010, se esperaban como 150,000 vehículos, ¿no?
y lo que se ha proyectado es 261,000, ¿sí? Este es por un método lineal y este es por un método exponencial, ¿sí? Cuando es exponencial es cuando se considera un crecimiento acelerado, pero lineal es un crecimiento suave, ¿no? Bien. Entonces vamos a ir viendo. Ahí está la regresión. Se ha ajustado una curva, ¿no? Y esta es la ecuación de la recta, de esa curva lineal, ¿no? De crecimiento. Y bueno, ahí está el resultado final, ¿no? En la ciudad de Cochabamba, en base a esa curva, bueno, en realidad a esta recta lineal de proyección, se ha estimado que para el año 2010, para ese entonces, tendría que haber un incremento de unos 150,000 vehículos, ¿no? Bien, eso en el área metropolitana. Lo mismo vemos acá, ¿no? Para el año 2010 está los 150,000, también la cantidad de personas ha ido incrementando y también la proyección, ¿no? Departamental, más de 1,000,000 de personas, ¿no? Entonces, todo eso son parte de esas proyecciones que son importantes para determinar la tamaño, la cantidad y la magnitud de los proyectos que se van a tener y su diseño. Bien, vamos a ir más acá. Ahora vamos a ver en qué consiste la propuesta, ¿no? Primero, las premisas, ¿no? ¿Qué es lo que se trata de conseguir con este plan de reordenamiento? El despeje gradual del centro urbano, la consolidación de centros de interfase en los núcleos de descentralización. Cuando hablamos de este asunto de la descentralización, nos referimos a que no siempre todo tiene que estar concentrado en el centro, sino que puede ir variando de un lugar a otro, ¿sí? En eso consiste la descentralización, ¿sí? Es importante. También se habla de la implementación de la red vial, ¿sí? Radioconcéntrica, estructuración de un sistema interfaz de transporte público y también consolidar los proyectos de ciclovías, porque el asunto de la bicicleta es un proyecto que ya se ha tenido durante mucho tiempo y tiene el objetivo de aliviar el caos vehicular, porque el uso de la bicicleta es un método alternativo, pero que puede ahorrar mucho tiempo y puede ahorrar bastante tráfico vehicular. Así que, y es ecológico, ¿ya? Así que se ha ido tratando de impulsar, ¿no? Habíamos visto en los videos en otras ciudades que la bicicleta es muy común para las personas. Entonces se trata de hacer algo parecido en nuestro medio y para eso hay que despejar vías, consolidar algunas alternativas para que se puedan utilizar las ciclovías, ¿no? De forma adecuada. Bien. Este es el programa vial de transporte, donde se empiezan a tomar algunas decisiones que son importantes, ¿sí? Y se lo hace por fases, ¿no? Vamos a ver en qué consiste la primera fase, ¿no? La primera fase de este plan maestro está dirigida a buscar ordenamiento de la circulación vehicular y principalmente del transporte público de pasajeros, sacando la mayor ventaja posible del sistema vial que cuenta la ciudad de Cochabamba en la actualidad, así como la racionalización del uso de las áreas de estacionamiento. Entonces, es ordenar los micros grandes, los micros pequeños, autos grandes, pequeños, tendrían que ir por cierto lugar y el asunto de estacionamiento no tendría que ser en cualquier lugar. Tendría que haber zonas especiales para estacionamiento
y otras zonas donde el estacionamiento sea prohibido, ¿no? Bien. Después, la segunda fase es buscar una optimización dirigida a una masificación paulatina del transporte público de pasajeros. Se trata de incentivar el transporte público porque si se utilizan una menor cantidad de autos privados, entonces ya puede haber menos congestión, porque el transporte público puede llevar una mayor cantidad de pasajeros en un solo vehículo, mientras que el transporte privado una cantidad muy reducida. Y si varios utilizan el transporte privado, pues se crea bastante congestión vehicular, ¿no? Bien, y finalmente la tercera fase pretende recomendar sistemas alternativos de transporte público masivo en correspondencia con el crecimiento poblacional urbano, ¿no? De la región de Cochabamba. Pues a medida que la gente vaya creciendo y vaya aumentando, también la forma de transportarse tendría que ir cambiando. Bueno, ahora ya está el tren metropolitano, otros usan el teleférico, son sistemas alternativos que han dado buenos resultados en algunos casos, ¿no? Entonces se trata de impulsar eso. Bien, y de esa forma termina el plan maestro, ¿no? Bien. Bien, entonces a partir de la siguiente clase vamos a ir con el proyecto. ¿Ya? Vamos a elegir un proyecto y vamos a realizarlo en clases. ¿Sí? Vamos a armarlo poco a poco. Y de igual forma ustedes van a poder organizar, ¿no? Su proyecto. Bien, jóvenes.